Hay lugares donde todos asumimos que nada malo nos puede pasar. Muros que construimos para sentirnos a salvo del peligro exterior. Pero, ¿qué ocurre cuando la mayor amenaza no viene de la calle, sino que camina con toda libertad dentro de tu propio hogar? En esta ocasión vamos a adentrarnos en un caso que estremeció por completo a la opinión pública. Una historia marcada por tensiones familiares silenciosas, decisiones inexplicables tras una tragedia y una pregunta que aún retumba en los tribunales. ¿Fue un arranque de furia o un plan minuciosamente calculado? Ponte cómodo porque hoy vamos a analizar el perturbador caso de Carolina Flores. Carolina Flores Gómez tenía 27 años y era de Ensenada, Baja California. Quienes la conocían la describían como una chica carismática, alegre y ambiciosa. Desde muy joven tenía facilidad para relacionarse con la gente y desenvolverse frente a las cámaras. Su salto a la fama ocurrió en el año 2017 con solo 18 años. Participó en un importante certamen de belleza y ganó el título de Miss Teen Universe Baja California. Gracias a eso, pudo representar a su estado en competiciones nacionales y comenzó a hacerse conocida en el mundo del modelaje en México. Desde entonces empezó a participar en pasarelas, sesiones de fotos y campañas para distintas marcas. Pero Carolina no se quedó solo con los concursos de belleza. Supo adaptarse a los tiempos y se convirtió en una creadora de contenido bastante activa, sobre todo en plataformas como TikTok e Instagram. Ahí compartía su día a día de una forma muy cercana, mostraba sus viajes, daba consejos de moda, subía reels con la música en tendencia y siempre dejaba mensajes positivos y motivacionales para sus seguidores. Pero el sueño más importante de Carolina ya no estaba en las cámaras ni en las pasarelas, sino en su familia. Carolina tenía una relación con Alejandro Sánchez desde el año 2021 aproximadamente, y todo esto según imágenes compartidas en sus redes sociales. En 2024 se casaron y tuvieron un hijo que en el momento del crimen tenía solo 8 meses de edad. Su bebé se volvió el centro de todo su mundo. En sus redes sociales se mostraba feliz compartiendo momentos de su vida familiar y de su día a día en una de las zonas más exclusivas del país. Para quienes la seguían todo parecía perfecto, pero sin embargo nadie se imaginaba que detrás de toda esa fachada había problemas y tensiones familiares que terminarían de la peor manera posible. Este es uno de esos casos los cuales te deja sin palabras, ya que fue llevado a una violencia extrema donde una persona perdió la vida, y no en cualquier lugar, sino en un lugar donde todo el mundo tendríamos que sentirnos bastante protegidos, que es en nuestro propio hogar. Es así donde nació el caso de Carolina Flores. En abril del 2026 los medios empezaron a hacerse eco a través de diferentes medios como la prensa, la televisión y las redes sociales. Y ya os digo que es debido a la crueldad de las imágenes. Desde el inicio nada parecía encajar del todo. Había detalles confusos, silencios raros y una escena que parecía esconder más de lo que mostraba a simple vista. Con el paso de las horas, el caso empezó a llamar cada vez más la atención, no solo por cómo ocurrieron los hechos, sino también por todo lo que comenzó a salir a la luz alrededor de la vida de la víctima y de las personas que estaban cerca de ella. Porque esta historia no habla solamente de un crimen, también habla de relaciones dañadas y señales que tiempo atrás parecen demasiado claras como para haber pasado desapercibidas. Y antes de conocer las versiones, las sospechas y todo lo que vino después, primero hay que volver al lugar donde todo terminó, la escena del crimen. El 16 de abril del año 2026, los policías de la Ciudad de México recibieron un aviso y fueron hasta Polanco, uno de los barrios más exclusivos, seguros y vigilados de todo el país. Pero cuando la policía llegó al lugar y entraron al departamento, se encontraron con un ambiente tenso y un olor fuerte que dejaba claro que un cuerpo llevaba varias horas allí. El aviso a los servicios de emergencia no fue inmediato. De hecho, descubrieron que la persona que llamó había esperado unas 24 horas para denunciar lo ocurrido. Pasó casi un día entero en completo silencio dentro de un piso donde había ocurrido una tragedia terrible. Quien finalmente hizo la llamada fue Alejandro Sánchez, el esposo de la víctima, y lo hizo acompañado de su abogado, algo que desde un primer momento encendió todas las alarmas de las investigaciones.
pero afirmó no haber sido él quien disparó, sino otra persona bastante más cercana. Al entrar al apartamento, la escena era impactante. Un piso elegante, bien cuidado y lleno de juguetes de bebé. Parecía el hogar de una familia normal, pero en el piso de la cocina estaba el cuerpo sin vida de una mujer que luego se confirmaría que era Carolina Flores. Fue el mismo cuerpo de la víctima el que reveló que no había fallecido el 16 de abril, es decir, cuando se ejecutó esa llamada por parte de Alejandro, sino que fue el día anterior, el 15 de abril, debido a esta demora de 24 horas antes de que este chico avisase a los cuerpos policiales. Además, cuando la policía apareció en la escena del crimen, realmente lo que les impactó, aparte de toda la escena encubierta en esa cocina del apartamento, fue la actitud de Alejandro. Era una actitud que no estaba en shock, estaba bastante tranquilo y la verdad es que parecía que tenía la situación completamente controlada. Pero lo más extraño fue la explicación que dio Alejandro por no haber llamado antes a la policía. Según las informaciones que después se filtraron en la prensa, él aseguró que permaneció todo ese tiempo en la vivienda porque necesitaba alimentar a su bebé que todavía estaba en etapa de lactancia. Alejandro temía que su bebé fuese enviado a una casa de acogida si es que lo detenían, y contó que llegó a grabar vídeos con indicaciones sobre sus cuidados antes de acudir a la fiscalía. El pequeño detalle de que estuvo encerrado en el apartamento e incluso durmió ahí y estuvo cuidando a su bebé, sabiendo que el cuerpo sin vida de su mujer se encontraba en la cocina, era un detalle que dejó a muchas personas impactadas y que volvió este caso todavía más perturbador. Los investigadores comenzaron a revisar la escena y rápidamente confirmaron que no se trataba de un accidente ni de un robo. Había sido un ataque directo y extremadamente violento. La víctima recibió al menos 6 disparos distribuidos en el tórax y en la cabeza. Para los investigadores todo indicaba que fue un ataque hecho a muy corta distancia. Algo que no tiene explicación es que si hubo tantos disparos dentro del departamento, ¿cómo era posible que nadie escuchara nada? Es decir, ningún vecino reportó haber escuchado los disparos, y lo que llama la atención es por qué el esposo permaneció casi 24 horas en silencio, porque esa explicación que dio es un poco rara. Antes de encontrar respuestas, los investigadores necesitaban entender algo importante: quién era realmente Carolina Flores y cómo era el entorno familiar que la rodeaba. El esposo Alejandro Sánchez informó a los oficiales que la persona que realizó los disparos que terminaron con la vida de su esposa fue Erika Guadalupe Herrera, es decir, su propia madre. Con el cuerpo en la morgue y el esposo dando declaraciones confusas sobre por qué tardó 24 horas en pedir ayuda, la policía estaba bajo mucha presión. Al principio las autoridades clasificaron el caso como un homicidio, pero la violencia del ataque y la reacción en redes sociales hicieron que lo reclasificaran como feminicidio. En el apartamento de la pareja, como ocurre en muchas viviendas con bebés, tenían una cámara para vigilar al bebé, y cuando los investigadores revisaron las grabaciones del 15 de abril, encontraron un vídeo que cambió por completo el rumbo del caso. Lo que se veía en las imágenes no era un robo ni la entrada de un desconocido, era una escena dentro del propio entorno familiar. En las imágenes filtradas se ve una sala del apartamento. En primer plano aparece el caminador del bebé y se ve a Carolina en su sala, caminando con normalidad y haciendo sus cosas. Detrás de ella aparece una mujer mayor. No es una desconocida. Estamos hablando de Erika María Guadalupe Herrera, que es la suegra de Carolina. En el vídeo se las ve charlando. Al parecer Erika fue de visita a verlos. No tiene un audio muy claro al principio, pero se percibe que están hablando de cómo estuvo su viaje, y en su momento la suegra le pide una botella de agua y Carolina va hacia un mueble a buscarla, pero luego se da la vuelta y camina hacia la cocina. Se ve a la suegra que camina detrás de Carolina y en todo momento con las manos en los bolsillos de sus pantalones e ingresa en la cocina. En ese momento la cámara deja de mostrar una rutina normal y todo cambia en segundos. De repente se escucha un disparo, un sonido de una caída y el grito de una mujer. La escena se vuelve caótica. Se escuchan después como 5 disparos más. Segundos después aparece el esposo con su bebé en brazos y se enfrenta a su madre preguntando «¿Qué hiciste, mamá?», y ella le responde que la hizo enfadar. A partir de ahí, el vídeo terminó convirtiéndose en una de las pruebas más importantes para entender lo que ocurrió dentro del piso y que hicieron los dos sospechosos. Estamos hablando de madre e hijo. ¿Qué hiciste, loca? Nada, no hice loca. ¿Qué te pasa, loca? Mi familia. Familia es mía. Tú eres mío y ella te. ¿Qué te pasa, loca? No mames, ¿qué te pasa? Eres mío y ella te. Antes de hablar cómo continuó esta investigación, tenemos que profundizar un poquito en la relación personal que tenía Carolina con su suegra Erika.
En este aspecto, según todas las informaciones, llevan a sospechar que su relación no era muy buena y que Erika tenía una situación con su hijo de propiedad, digamos, y que Carolina siempre había sido esa intrusa, esa persona que intentaba robárselo. Por lo que creo que esta figura de familia perfecta que estaban haciendo ver de caras a la galería realmente no era así, y ahora vamos a comentar cómo continuó la historia. Para empezar, hablemos de Erika. No estamos hablando de una señora cualquiera de Ensenada, de donde era originaria toda la familia. Ella era una mujer que estaba acostumbrada a tener poder. De hecho, llegó a participar en la política local. Habituada a que las cosas se hicieran a su manera, crió a su hijo Alejandro en un ambiente donde ella era la matriarca absoluta. En psicología clínica, este tipo de dinámica se describe como relaciones de control muy fuertes en las que pueda haber una sobreprotección o una dependencia emocional excesiva hacia los hijos. En esos casos, la madre puede tener dificultades para aceptar la independencia del hijo y esto genera conflictos de las relaciones cuando aparecen terceros o nuevas etapas en su vida. Cuando Carolina entró en la vida de Alejandro, el choque entre ambas no fue inmediato, pero con el tiempo la relación empezó a ponerse difícil. Las amigas cercanas de ella dijeron que al principio todo parecía normal. Incluso Carolina llegó a decirles que se llevaba bien con su suegra, pero con el paso del tiempo la situación fue cambiando. En muchos conflictos familiares con conductas de control, es común que al inicio todo parezca estable hasta que aparecen cambios importantes en la vida de la pareja, como el embarazo o la convivencia. Y según declaraciones de personas del entorno familiar, los problemas se habrían intensificado cuando Carolina y Alejandro anunciaron que iban a ser padres. A partir de ese momento, la relación entre Carolina y su suegra comenzó a empeorar cada vez más. Según los testimonios, dicen que la relación entre suegra y nuera, es decir, entre Carolina y Erika, empezó a ser bastante conflictiva, llena de tensiones, de palabras incómodas, de agresividad, a lo que en este caso Carolina decidió alejarse de todo ese entorno y por lo tanto mudarse a Polanco, a Ciudad de México, para poder tener una vida mucho más tranquila. Pero eso sí, Erika no saldría de sus vidas, ya que Alejandro la consideraba una parte muy importante de su vida y a lo que Carolina pues tuvo que aceptar la situación y seguir pues con su vida como pudiese. Sin embargo, alejarse físicamente no solucionó los problemas que ya existían dentro de la familia, porque las tensiones siguieron presentes y los conflictos nunca desaparecieron por completo. Y es que Alejandro parecía tener muchas dificultades para poner límites a su madre. Los psicólogos y especialistas en relaciones familiares explican que en algunos casos donde existe un control total dentro del núcleo familiar, las personas pueden terminar normalizando ciertas conductas y les cuesta reaccionar o enfrentar esos conflictos. Para los investigadores, eso ayudaba a entender por qué Erika seguía teniendo acceso al apartamento de Polanco y también el por qué la reacción de Alejandro durante y después del crimen que generó tantas dudas y cuestionamientos. También tenemos que tener en cuenta que no solamente era la relación con su hijo Alejandro, sino que también implicábamos al bebé, al hijo de Carolina y de Alejandro, debido a que Erika, como consideraba también a ese bebé de su propiedad, decía que Carolina pues no le dejaba verlo, que no dejaba ser abuela, que no dejaba tenerle una relación normal, digamos, y de cercanía, a lo que esto también explicaría un poquito la situación agresiva y de tensión que tenían entre ambas. Esta tragedia alcanzó su punto máximo con la famosa frase que Erika le gritó a Alejandro segundos después de quitarle la vida a su esposa: «Tu familia es mía, tú eres mío, y ella te robó». Esa sola frase es un caso de estudio psiquiátrico porque muestra un comportamiento obsesivo y una percepción distorsionada de la realidad, donde quitarle la vida a una persona se justifica si es para recuperar un objeto de su propiedad, es decir, estamos hablando de su hijo. En su mente, Erika no mató a una madre de 27 años, sino que eliminó a la competencia, lo cual hace que esto sea mucho más tenebroso. Realmente, una vez que las autoridades y la fiscalía revisaron el vídeo de seguridad, la investigación se centró en 2 personas, aunque legalmente solo una fue señalada como quien disparó. Tanto los investigadores como gran parte de la opinión pública empezaron a cuestionar el papel de ambos dentro de lo ocurrido, incluyendo al hijo, al esposo de la víctima. La sospechosa número 1, por supuesto, era la autora material, Erika María Guadalupe Herrera, que en muy poco tiempo pasó de ser una mujer conocida en su entorno social y político de Ensenada a convertirse en una de las personas más buscadas por las autoridades mexicanas. Mientras la policía de Ciudad de México ni siquiera sospechaba que había un cuerpo sin vida dentro del piso, ella ya estaba usando sus contactos, haciendo maletas y cruzando fronteras internacionales.
Mientras iniciaba la búsqueda policial de la autora del crimen, la atención se centró en el otro involucrado del caso, Alejandro, el esposo de la víctima. Para muchas personas que siguieron la investigación, su comportamiento durante y después de los hechos le colocó en una posición muy cuestionada, aunque no haya sido él quien disparase. El comportamiento de este hombre quedó en el centro del debate público, y solo hay que imaginar la situación: ver a su madre disparar contra su esposa a pocos metros de distancia. En un escenario así, lo esperable hubiera sido intentar pedir ayuda de inmediato, llamar a emergencias o hacer cualquier cosa para intervenir. Pero según lo que se difundió, Alejandro no hizo nada de eso y fue lo que generó tantas críticas y preguntas. Él dejó que su madre saliera caminando por la puerta del piso con total impunidad y después de eso se encerró pasando 24 horas completas a solas con el cadáver de Carolina y con su bebé de 8 meses. Y su explicación del por qué no denunció lo ocurrido en el momento, que no había llamado antes porque necesitaba cuidar y alimentar a su bebé, no era una explicación convincente. También mencionó que durante ese tiempo que su esposa estaba sin vida en la cocina, él aprovechó para consultar su situación legal con su abogado antes de acudir a la fiscalía al día siguiente. Sus acciones parecían más enfocadas en buscar ayuda legal que en comunicarse con las autoridades, y eso generó aún más dudas y controversias sobre su papel en lo que había pasado. A medida que fue evolucionando el caso, los periodistas no estaban convencidos de las explicaciones que estaba dando Alejandro, el esposo de Carolina, por lo que empezaron a surgir diferentes teorías, diferentes hechos, los cuales ellos expondrían a través de ese medio de comunicación, de esa, digamos, puerta hacia la información. Y tenemos diferentes teorías que ahora mismo vamos a mencionar para ver cuál de ellas podría, digamos, adaptarse mejor a los posibles hechos o al móvil del crimen. La primera hipótesis y la que más fuerza tuvo al inicio de la investigación fue que se trató de un crimen motivado por la obsesión que Erika tenía con su hijo. Según esta teoría, la suegra habría actuado sola, impulsada por el resentimiento y por la idea de que Carolina había cambiado por completo la relación que tenía con su hijo. Pensaba que le había robado el amor y la atención de él, y la única forma de recuperar ese control era eliminándola. Para quienes apoyaban esa versión, el crimen habría sido el resultado extremo de una relación familiar marcada por tensiones, control y conflictos que venían creciendo desde hacía tiempo. Algunos especialistas dicen que la reacción de Alejandro fue por haber vivido durante años bajo una relación de control muy fuerte con su madre. Por esa manipulación, Erika lograba dominarlo por completo y por eso al momento del crimen reaccionó de forma completamente pasiva, sin saber cómo enfrentar la situación. También apareció una segunda hipótesis que comenzó a discutirse mucho en redes sociales y entre personas que seguían el caso de cerca: la posibilidad de que hubiera existido algún nivel de complicidad o encubrimiento después del crimen. Quienes apoyan esta teoría no creen que Alejandro simplemente se haya quedado paralizado por el shock, sobre todo por las decisiones y el comportamiento que tuvo en las horas posteriores a lo ocurrido. Para quienes creen en esta teoría, el silencio de 24 horas no habría sido una reacción causada por el trauma, sino una decisión tomada de manera consciente. Según esa interpretación, ese tiempo habría servido para mover cosas dentro del piso, contactar abogados y permitir que Erika, su madre, tuviera ventaja suficiente para salir del país antes de que comenzara oficialmente la búsqueda. Mientras la opinión pública debatía entre esas dos teorías, la familia de la víctima dio a conocer otra versión que volvió del caso todavía más polémico. Según ellos, había detalles importantes que no se estaban tomando en cuenta y que podían cambiar por completo la manera en que se entendía todo lo que había ocurrido. Algunos familiares de Carolina dijeron que el caso podría tener un trasfondo diferente al que se comentaba en redes sociales. Para ellos, el conflicto no estaría relacionado solamente con los problemas familiares o los celos, sino también con posibles intereses económicos que no se investigaron lo suficiente al inicio. Contaron que la joven modelo había recibido recientemente una suma de al menos $2 millones. Ese dinero era una indemnización legal tras la trágica muerte de su padre llamado Jorge Flores, que falleció tras un incidente con personal de seguridad en el Seven Mile Casino en Chula Vista, San Diego, California. El hecho ocurrió en el año 2022 luego de que se reportara un altercado dentro del establecimiento, lo que llevó a los guardias a intervenir para retirarlo del lugar. Durante el forcejeo, el padre perdió el conocimiento y aunque se llamó a los servicios de emergencia, él fue declarado muerto. Bajo esta teoría, se cree que Alejandro y su madre habrían planeado todo desde el inicio. Tras la muerte de Carolina, la lógica legal dicta que toda su fortuna, los $2 millones, pasarían directamente a su heredero natural, es decir, su bebé de apenas 8 meses. ¿Y sabéis quién sería el tutor legal y administrador absoluto de ese dinero hasta que el niño cumpliera la mayoría de edad? Exactamente, Alejandro.
el esposo que no hizo nada para defenderla y que pasó 24 horas encubriendo el crimen. Esta teoría también podría ser posible porque la suegra estaba al tanto de la situación económica de Carolina. Incluso afirman que habría estado presente el día en que la joven realizó trámites relacionados con esos bienes o documentos legales. Si esta hipótesis llegara a comprobarse, significaría que utilizaron la excusa de la suegra loca y celosa como el escudo legal perfecto. La idea sería que, en el peor de los escenarios, solo ella fuera a la cárcel bajo el cargo de un arranque de furia pasional, dejando a Alejandro completamente libre de sospechas, actuando ante el mundo como un viudo en shock y con los millones de dólares bajo su control total. Como dijo el tío de Carolina en una entrevista, sigue el dinero y encontrarás al culpable. Esta última teoría cambia por completo la forma de ver el caso. Ya no se trataría solo de una tragedia familiar o de un conflicto emocional, sino de un posible crimen planeado con un objetivo claro. Bajo esta interpretación, el caso pasaría a ser una investigación mucho más compleja, donde todavía quedan dudas sobre lo que realmente ocurrió dentro del piso, antes de los disparos. Por ahora, gran parte de lo que se comenta sigue siendo parte de hipótesis y versiones no confirmadas, mientras la justicia intenta aclarar los hechos. La búsqueda de Erika se extendió a nivel internacional y también fueron avisados desde la Interpol para que pudiesen dar búsqueda a Erika. En este caso se dice que ella logró salir de México a través de un vuelo internacional hacia Panamá y que finalmente logró esconderse en Venezuela, y que no fue hasta los 14 días aproximadamente cuando ella fue encontrada. Desde allí es cuando las autoridades mexicanas intentaron hacer e iniciar la extradición de Erika y así poderla traer a México y poderle dar un juicio desde el criterio de la fiscalía de allí. En términos legales, la situación es muy seria para la suegra. No la están investigando como un accidente ni como un homicidio imprudente, sino como un feminicidio. En México, el feminicidio es uno de los delitos más graves del Código Penal. Si se confirma que hubo intención, violencia extrema como los disparos múltiples incluidos en la cabeza y además antecedentes de maltrato, acoso o violencia previa contra la víctima, la pena puede ser muy alta. En esos casos, la sentencia puede llegar de 40 a 60 años de prisión, lo que en la práctica significaría pasar casi toda la vida en la cárcel. Pero el caso de la suegra no es lo único en la investigación. La otra parte importante es lo que puede pasar con Alejandro, el esposo. Aunque él no disparó el arma, su comportamiento después de los hechos y el haber estado en silencio durante un día completo llamaron la atención de las autoridades. Por eso se abrió una línea de investigación para analizar qué papel tuvo exactamente. A día de hoy las investigaciones siguen abiertas para ver cuál es la implicación real de Alejandro, el esposo de Carolina, y en este momento pues realmente tenemos a una sociedad bastante a la expectativa de ver lo que ocurre, porque en estos momentos no está ni formalmente detenido bajo prisión preventiva y tampoco se le han dado cargos ni culpabilidades a este chico, por lo que de momento permanece como un inocente más, como una víctima más de la situación causada por su madre. Y también lo que es curioso es que él insiste en que la madre fue la agresora y insiste también en darle la culpa. Entonces es muy curioso porque si tienes una relación o un complot con tu madre, no sé, como que a lo mejor nos falta información de este caso, que se extienda un poquito más en el tiempo, pero realmente me sorprende bastante que Alejandro esté vendiendo a su madre, porque si fuese un complot, como que no sé, al menos no digo que no la vayas a culpar porque lo habéis planeado, pero sí que es verdad que tener esa inquina de también ir a fiscalía a decir que ella fue la agresora, la culpable, etc., me parece como... no sé, muy curioso, la verdad, no sé qué pensaréis vosotros. Hay noticias que mencionan que la fiscalía está evaluando imputarle cargos por encubrimiento, por favorecimiento y también por obstrucción a la justicia, pero podrían darle otros cargos como son omisión de auxilio por no pedir ayuda médica para su esposa cuando le dispararon y posiblemente autoría intelectual. Esto si se llegara a demostrar a raíz de la investigación por la indemnización económica de Carolina que él y su madre planearon el asesinato de manera conjunta antes del ataque. Actualmente las investigaciones complementarias continúan mientras Erika enfrenta las primeras audiencias de su proceso para que un juez determine su vinculación y la prisión preventiva justificada. Los abogados de ambas partes preparan sus estrategias. La defensa de la familia de Carolina está trabajando de la mano con las autoridades para aportar todas las pruebas posibles, incluyendo los testimonios sobre las peleas previas, amenazas de la suegra y el estado financiero de la joven modelo.
Actualmente el caso de Carolina Flores está abierto en proceso judicial. Aún no tenemos una resolución, digamos, férrea, rígida. Estas son las informaciones que hemos podido conseguir a día de hoy de cómo está, digamos, la posible condena que le den a Erika, y también la situación personal de Alejandro en este caso como posible, digamos, culpable. Y también creo que este caso podría ser uno de los más mediáticos de México. Yo no sé qué pensaréis sobre este caso, la verdad es que hay cosas que me parecen bastante curiosas. Como he dicho, Alejandro tiene como una inquina bastante grande en culpar a la madre, y eso me hace pensar que o una de dos, o están compinchados o le tiene tanto rencor a la madre por esa figura de autoridad tan extrema que le ha hecho sentir, que la quiere culpar sí o sí. Y realmente yo lo que espero es que sí que haya justicia para Carolina Flores. La verdad es que da mucha pena que una chica tan joven, siendo madre, con toda una vida por delante, haya tenido esta situación y que hayan acabado con su vida, así que solo espero que haya justicia para ella. También espero que os haya gustado el vídeo, si queréis dejadme vuestras opiniones sobre el caso, lo que pensáis sobre ello, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta luego. Chao.